Suelta y confía es un espacio diseñado para acompañarte en momentos difíciles, para mostrarte que nada es tan grave como parece. Es un pedacito de paz en medio de todo el ruido externo. Soy Pau Villalpando, hipnoterapeuta integral, speaker y acompañante de procesos humanos. Y a través de mis palabras vengo a darle orden a tu interior. Recordarte que todo problema es un error de percepción que te aleja del amor. Te enseño a quitarte de tu propio camino, a cuestionar tus creencias, a confiar en ti, a tomar decisiones difíciles, pero sobre todo te enseño a ser libre. Bienvenidos, humanitos y humanitas. Este espacio es para ustedes. Suelta y confía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Suelta y Confía. Mi nombre es Pau Villalpando, titulado Dependencia Emocional y Lealtades Familiares. Amanecimos bravas. ¿Cómo están, humanitos y humanitas? Espero que estén muy bien. El día de hoy, este episodio ya lo venía maquilando desde hace unas semanas y lo quise traer a la mesa para que nosotros empecemos como a desmenuzar, pero sobre todo a iluminar todas esas pequeñas cosas que asumimos como normal o que asumimos que son parte del amor cuando en realidad no son amor, es dependencia emocional. Entonces, para entrar en materia, les voy a contar primero una historia. El fin de semana pasado fui a honrar la vida de mi hermana y ha sido uno de los momentos más lindos después de su partida, precisamente porque cuando tú te das cuenta del mensaje que es la muerte, te das cuenta de que la muerte simplemente es un espacio en donde nos recuerda la importancia de la vida. Es decir, cuando nosotros sufrimos la muerte, cuando nosotros no comprendemos que la muerte viene a enseñarnos cosas en vez de pensar que solo es un castigo divino, cuando nosotros estamos todo el tiempo pensando que pudimos haber hecho las cosas diferentes para que ese momento no sucediera, casi siempre lo que viene después de la muerte es puro sufrimiento porque no logramos agarrar el mensaje, porque no logramos integrar ese regalo divino. Y desde hace muchos años, pues ustedes saben que he tratado de resignificar la muerte como tal, ¿no? He tratado de hablar de ella, he tratado de mostrar mi vulnerabilidad en ese tema, he tratado de compartir con ustedes mi proceso. Y algo que he aprendido de ese proceso es que la muerte como tal nos viene a enseñar el amor por la vida. Si yo me hubiese quedado con las creencias que el sistema, la sociedad me dan de la muerte, yo en este momento y mi familia entera no estaríamos donde estamos. Pero gracias a que entendí que la perspectiva que tienes de una situación es la que hace la experiencia de esa misma situación. Yo no quería vivir una experiencia ni traumática, ni una experiencia donde sufríamos, ni una experiencia donde nos quedáramos atoradas, porque muchas personas cuando experimentan la muerte de un ser querido como que se estancan y como que se quedan atoradas. Y entonces yo quería que esa experiencia fuera diferente. Entonces me di a la tarea de reprogramar. Y una de las cosas que me dejó todo lo que es ese camino y ese proceso en la enfermedad, en la sanación de la muerte como tal, es justamente el amor por la vida. Y se cumplieron 2 años de la muerte de mi hermana. Y qué mejor momento para recordar esa enseñanza, para recordar que
que la vida es increíble, que solo la vamos a vivir una vez, que la vida está no en tu cabeza, no en tus pensamientos, no en tus emociones que están por dentro todo el tiempo, sino que está literal en la experiencia externa, ¿no? Entonces, junto con mi mamá, junto con mi sobrina, nos fuimos a unas cabañitas que ya habíamos ido y justamente fuimos con mi hermana. Y en esas cabañitas pasamos los 3 días honrándola y honrándonos y honrando la naturaleza y honrando la vida. Y fue algo increíble, primero porque ustedes saben que no nada más soy yo, ¿no? Sino que también tenemos otra hermana que se llama Val y que ahorita está en Estados Unidos. Entonces le hablamos y es tan increíble cómo funciona el inconsciente. Es tan increíble cómo el inconsciente va orquestando y va ordenando para que todo sea perfecto como es. Resulta que cuando llegamos a esas cabañitas, la hija de las personas que cuidaban las cabañas se llamaba como mi hermana. O sea, se llamaba Valeria como mi hermana, la que está en Estados Unidos. Entonces, esto me pareció increíble y justo lo puse en una de las historias de Instagram porque yo dije, las constelaciones, o sea, yo sé que hemos hablado de muchas técnicas, pero la constelación es como esta herramienta que nos ayuda justamente como a honrar y a darnos cuenta de cómo estamos caminando en pues en la vida, ¿no? Y las constelaciones se utilizan para darte cuenta el orden en el que te encuentras, ya sea en tu familia o con alguna situación en específica. Entonces, cuando tú la ordenas o la muestras o la pones representada en una mesa o la pones representada en personas y tú lo ves, te das cuenta justamente de cosas que a lo mejor no te das, o sea, no puedes ver cuando estás dentro de la constelación, o sea, cuando estás operando, ¿no? Y entonces yo me di cuenta de que el inconsciente, pues al final de cuentas, siempre nos lleva a los lugares o al núcleo de lo que vamos a trabajar. Y en ese momento me di cuenta que yo iba esos 3 días como a reordenarnos, ¿no? Como familia, como a disfrutar la vida, pero también como asumir mi rol como hija, asumir mi rol como hermana, asumir mi rol como tía de mi sobrina, ¿no? Y también, pues, las personas que estaban ahí, que era mi mamá, mi sobrina y la niñita chiquita, en este caso, la representación de mi hermana, la que está en Estados Unidos, también estaban ahí. Entonces, también teníamos como que organizarnos. Entonces, bueno, en este camino, o sea, en ese destino, mejor dicho, en esos 3 días que estuvimos disfrutando la naturaleza, porque de verdad no había nada más que hacer, llovió delicioso, hacía frío increíble, es una ciudad que está cerquita, una finca que está cerquita de Veracruz, pero el clima era totalmente diferente al que vivimos en Veracruz, con calores terribles aquí, allá hacía frío, estaba lloviendo a cántaros, estábamos al ladito de la montaña, entonces todo el ambiente se tornaba a contemplar. Cuando estaba yo contemplando ese espacio, la montaña y viendo la lluvia, escuché a mi mamá decir: yo podría ser feliz y podría vivir 100% en un lugar como este. No necesito más. Tengo los alimentos, tengo la naturaleza, tengo esto y aquello y pues es un pueblito, entonces no necesito vivir en grandes ciudades o vivir con una casa grande ni nada por el estilo. Entonces cuando yo estaba escuchando eso, automáticamente yo dije: ok, a mí sí me gusta la naturaleza, sí amo los mensajes que me trae la naturaleza, la enseñanza que me trae la naturaleza, pero yo no siento que podría 100% vivir toda mi vida en un lugar así. Y ahí me di cuenta que hace muchos años yo sí tenía ese discurso. O sea, yo sí pensaba
que podría vivir en un lugar alejado de todo el mundo, en un pueblito donde nadie me conociera, donde nadie me viera y todo, ¿no? Y entonces ahí caí en cuenta que muchas veces repetimos estos gustos o repetimos estas historias por lealtades familiares, es decir, porque lo escuchamos alguna vez en nuestro hogar, porque lo vimos en nuestra casa y de repente empezamos como merolicos, como una grabadora con todos esos programas a decir, a mí me gusta y es 100% lo que me gusta y no lo cuestiono. Hasta que empiezas a darte cuenta de que a veces ya no te gusta tanto. Entonces, cuando me di cuenta de lo que estaba diciendo mi mamá, al mismo tiempo también me di cuenta de que durante mucho tiempo yo quería que mi mamá empezara a experimentar cosas. Por ejemplo, si yo iba a lugares increíbles y bonitos, yo decía, yo vengo a traer a mi mamá a este lugar y a mí me encantaría que mi mamá conociera esto, ¿no? Y yo poniéndome, quieras o no, un poco como esta presión de decir, pues al final mi mamá está feliz con su pan de leña en un pueblito y yo pensando que le gustará esta experiencia y esta experiencia. Entonces, en ese momento en el que mi mamá estaba diciendo, fíjate, me gustaría muchísimo vivir aquí, quiero comprar un terreno, quiero comprar una casa, me quiero venir y pues todo, yo sí dije, ok, yo no me vendría a vivir acá y empecé a cuestionarme, ¿no? Empecé a cuestionarme y decir, durante muchos años todos mis gustos y todo lo que yo consideraba que era correcto e incorrecto dependía 100% de lo que mi mamá me había dicho o cómo me habían educado. Y a ver, no estoy diciendo que hay que romper todas las reglas y que hay que separarnos de nuestra familia. No. ¿A qué vengo con esto? A que muchas veces creemos que nos gustan ciertas cosas, pero solo porque no las hemos cuestionado. Y muchas veces consideramos que ciertas cosas son malas, solo porque no las hemos cuestionado. Y esto nos empieza a limitar, porque, por ejemplo, si en mi familia se dice que el dinero es malo, o si en mi familia hubo una persona con dinero y que se portó desleal o deshonesto, o si en mi familia hubo una persona que hizo cierta cosa, malos tratos y para tener dinero, eso se va quedando en mi psique, eso se va quedando en mi inconsciente. Y entonces yo empiezo a asumir que tener dinero está mal. ¿Y qué pasa? Algo bien importante y que no me voy a cansar jamás de repetir es que tus pensamientos crean tu realidad y tus pensamientos dirigen tus conductas. Entonces, en el momento en el que tú piensas que tener dinero es malo, en el momento en el que tú lo tienes arraigado como una creencia, nunca vas a ir en contra de ti. Es decir, nunca vas a cuestionarte si eso es verdad o no. Simplemente vas a decir, si el dinero es malo, todas tus conductas van a ser para que tú no tengas dinero. Todas, no hay una sola. No vas a ahorrar, no vas a invertir, no vas a generar más dinero, te vas a conformar con poco dinero o con poco el precio, vas a regalar tu dinero, o sea, todo lo que haces y tu relación con el dinero depende de la creencia o de las lealtades familiares que tú tengas con el dinero. Y se llaman lealtades familiares porque justamente no importa si son buenas o malas, tú las sigues repitiendo y las sigues haciendo exactamente igual que como lo hicieron en tu familia. Por eso es tan importante que nosotros empecemos a cuestionarnos todo. Dicen que hay 3 niveles de conciencia diferentes. El primer nivel de conciencia es un nivel de conciencia donde tú eres demasiado materialista, y no estoy hablando que te importe mucho el dinero, sino que no cuestionas nada, solo aceptas la vida como es, en cuestión de resignación, no de aceptación, ¿no? Como que te resignas de que pues esto es lo que me tocó y no hago nada para hacerlo diferente. Y segundo, el segundo nivel es cuando
cuando tú empiezas ya a cuestionar y a separarte de esas lealtades, de esos programas, de esas creencias, y empiezas a utilizar algo más, que en este caso es tu esencia, la conciencia, ¿no? Para decir, ¿esto es real? ¿Esto es verdad? O sea, las preguntas abren niveles de conciencia. Entonces, cuando tú te preguntas, oye, ¿sí me gusta el color azul de verdad? ¿A quién más de mi familia le gusta el color azul? ¿Por qué me gusta el color azul? ¿Para qué me gusta el color azul? Y ahí te abren el universo y las respuestas. Entonces, cuando tú empiezas a cuestionarte la vida, es cuando empiezas a darte cuenta de que has vivido durante muchos años repitiendo patrones o siendo leal a personas, siendo leal a creencias de integrantes de tu familia o de tu sociedad. Y también te das cuenta de que muchas de esas creencias también te limitan hacia donde tú quieres ir. Muchas de esas creencias también te llevan a lugares que no quieres ir. Te llevan a lugares como que son súper difíciles de salir cuando ya están construidos, ¿no? Porque son como pequeñas cárceles, que yo les llamo. Son pequeños momentos o sea, lo veo así literal como un castillo donde tú estás adentro y no puedes salir. Entonces, empezarte a cuestionar es el primer paso para romper esa cárcel virtual o esa cárcel ilusoria. Por eso le dicen que la mente es una cárcel ilusoria, porque no es como que veas los barrotes, pero tienes tantas creencias que te atrapan y que no te dejan caminar y que no te dejan llegar a donde tú quieres llegar y que no te dejan vivir la vida que tú quieres vivir. Esas cárceles te mantienen en la vida conocida y te mantienen en el espacio en el que para tu inconsciente es seguro, no importa si te gusta o no te gusta. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta de que no nada más tengo lealtades familiares en lo negativo, por así decirlo, entre comillas, o en lo limitante, sino que también tengo lealtades familiares en lo positivo, es decir, en mis gustos, también me doy cuenta de que tal vez yo por seguir sosteniendo esos gustos, o esas lealtades, perdón, no experimento o hago algo para ir hacia donde realmente quiero ir. Y eso se llama mucho esta dependencia emocional. Es decir, tú no puedes ser una persona libre si tienes lealtades familiares. Entonces, casi siempre tus lealtades familiares te llevan a ser dependiente de alguna manera con tus seres queridos o con las personas que te importan. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una lealtad con tu mamá, tú vas a empezar como a mimetizarte y a pensar similar a ella. También es verdad que como pensamos similar a nuestras familias, no quiere decir que muchas veces nos llevemos bien. Al contrario, como somos iguales, nos podemos estar peleando un montón. En este caso, por ejemplo, en mi caso, no ocurre así. En mi caso es como yo pienso igual que mi mamá en sus valores, yo pensaba que tenía los mismos gustos y por eso nos llevamos muy bien. Pero también es verdad que si yo me pongo a reflexionar, me doy cuenta de que muchas de esas cosas que yo considero que son buenas me limitan para ir hacia donde yo quiero ir, y no estoy hablando de que voy a ser una persona que haga daño a los demás, pero estoy hablando justo de lo que les decía del tema del dinero. O sea, si yo pienso que todos los ricos son malos, volteo a ver a mi mamá y le pregunto qué piensa ella y me dice que todos los políticos y todos los ricos son rateros. Entonces, si yo quiero tener dinero, no solo tengo la creencia, sino también significaría que voy a ir en contra de mi mamá. Y entonces ahí el inconsciente dice, no, reina, no. Tú no puedes ir en contra de la persona que te dio la vida, tú no puedes ir en contra porque va a empezar a haber un conflicto. Y el conflicto es que si tú
tienes dinero, te vas a alejar de ella, no solo porque a lo mejor vas a disfrutar otros hobbies o vas a disfrutar otras cosas, no, sino porque ella te va a empezar a ver con los ojos con los que ve a los ricos o con los ojos con los que ve a las personas que tienen dinero. Y no son buenos ojos, ¿sabes? O sea, no es un juicio positivo, es un juicio negativo. Y en el momento en el que ella te empiece a ver desde ese lugar, va a empezar un conflicto interno. Y como yo tengo una dependencia emocional que creo que sin mi mamá no puedo, pues obviamente que ella me empiece a rechazar, entre comillas, o que ella me empiece a ver con ojos negativos, por así decirlo, pues significa un riesgo, porque quiere decir que me puede quitar todo, que me puede quitar ayuda, y no estoy hablando de que me mantenga ni nada, pero como que es una pequeña creencia de decir, no, es que yo sin eso no puedo vivir, entonces si me quita el amor, si me quita el apoyo, si me quita los consejos, si me quita incluso muchas veces esta ayuda económica, si me quita su comida, porque a veces voy a comer con ella a su casa, si me quita todo esto, yo no voy a poder sobrevivir sola. Entonces, ¿qué pasa? Que yo mejor me quedo como estoy. Y prefiero sacrificar lo que quiero con lo que tengo por miedo. Eso es lo que lo que hace una lealtad familiar. Una lealtad familiar te lleva 100% a sacrificar lo que quieres por miedo. ¿A qué? A perder lo que tienes que te da seguridad. Y por eso es tan importante que nosotros empecemos a cuestionar y que nos empecemos a convencer de que ese miedo es irreal, de que eso no va a pasar, que nos empecemos a reprogramar y a cambiar todo nuestro sistema de creencias para que ese miedo se vaya desdibujando y sobre todo para que ese miedo no sea el que controle nuestras acciones y nuestras decisiones. Porque luego pasan 10 o 15 años y ¿qué pasó? Pues resulta que tú estás en una vida igualita a la de tu mamá. Y tú dices, ¿en qué momento? Pues sí, con todas las sumas de decisiones hechas de manera inconsciente que nunca cuestionaste, te llevaron a repetir la vida de tu mamá. Y para el inconsciente eso está bien, porque tu mamá sigue viva, porque tu mamá no está, digamos, moribunda, porque tu mamá no está, o sea, está ahí. Entonces, estar en la cabaña y estar pensando, o más bien no pensando, sino escuchando, porque muchas veces también la gente piensa que todas estas cosas o todos estos mensajes vienen de la cabeza y la verdad es que no. O sea, la cabeza solo son memorias y son patrones y es pensamientos rumiantes que se repiten en un bucle una y otra vez. Cuando tú quieres recibir mensajes o quieres ver más allá, tú tienes que abrirte a escuchar. Y la escucha no nada más son con los oídos, la escucha es observar, estar en presencia. Necesito estar en presencia para escuchar lo que dijo mi mamá. Y en el momento en el que yo escucho lo que dijo mi mamá, yo me pregunto a mí si yo opino igual. Y si opino igual me abro realmente como a investigar o a rascar si realmente esa es mi verdad. Hay gente que dice, sí, a mí sí me gusta ser médico. Y toda su familia es de médicos. Toda su familia. Y de repente es como, ¿te gusta o es un patrón? Ahora, no quiero que todo el mundo empiece a decir, no, hombre, Paulina, y ahora nos vas a quitar todos nuestros gustos y vamos a empezar a entrar en un bucle terrible de, ya no me gusta esto. No, sino que uno puede genuinamente decir, ok, yo, por ejemplo, en mi caso, no es que no me guste la naturaleza, solo que me di cuenta de que muchas veces elijo cosas desde ese lugar de lealtad con mi mamá. En vez de decir, vamos a las cabañas, yo podría decir mañana o el próximo fin de semana, ¿por qué no vamos a este hotel o a este restaurante o a esta, no sé, como a esta otra experiencia?
O sea, cuando no lo digo es porque yo asumo que esa es la única verdad y que las cabañas me encantan y que es el único plan que yo tengo. Y es como, no, tal vez puedo ir agregando nuevas cosas que no había admitido que también me gustaban y también me importaban. No estoy hablando de rechazar ahora los gustos que tenemos o las cosas que tenemos en común con nuestros seres queridos. Solo estoy hablando de que muchas veces pensamos que eso es nuestro. Y cuando lo que realmente queremos es otra cosa. Y aquí viene otro ejemplo de las personas, por ejemplo, que son súper inteligentes, que se jactan con hacer todo perfecto y todo muy bien. Eso también es una lealtad familiar hacia alguien de tu clan que te dijo que ahí estaba puesto tu valor. Entonces, si tú hacías las cosas bien, si tú te exigías, si tú eres la más inteligente, si tú si tú salías bien en la escuela, pues te premiaban y te daban un aplauso y entonces tú empezaste a pensar que esa era la única manera en la que te pueden amar y la única manera en la que puedes conseguir las cosas. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que aunque todo en la vida empiece a ser fácil o sea fácil, tú lo vas a empezar a complicar. ¿Por qué? Porque tú necesitas demostrarle al mundo que tú eres capaz de hacerlo porque eres muy inteligente, porque eres muy disciplinada. O sea, como que uno empieza a darse la razón. Y si yo creo que soy muy inteligente, pues entonces necesito tener problemas muy grandes para poder resolverlo y después asumir o después como que comprobar que soy muy inteligente. Entonces, hay que empezar a observar cómo somos nosotros mismos los que vamos creando nuestra vida de acuerdo a esos programas y a esos patrones y cómo muchas veces nuestras lealtades emocionales y nuestra dependencia emocional, porque la dependencia emocional es justamente hacer lo que otras personas quieren que hagamos. Y después asumir que es nuestra voluntad, después pensar que es nuestra voluntad. Y eso no es así. Y también una dependencia emocional, por ejemplo, en las relaciones, se habla de las personas que no son capaces de cortar una relación o de separarse de una persona o de pensar por sí mismas porque piensan que dependen 100% de la otra persona y que ellas no tienen la capacidad para tomar decisiones. Entonces, la dependencia emocional nos lleva siempre a necesitar de alguien, ya sea de manera consciente o inconsciente, para que yo pueda hacer algo. Y tal vez esto ya lo hemos hablado en otros episodios, pero para mí es súper importante que yo les comparta que hay 4 maneras de trabajar tu dependencia emocional y hay 4 maneras de cortar tus lealtades familiares. Las lealtades familiares muchas veces nos llevan a estar en lugares que son dañinos para nosotros, nos llevan a elegir desde lo que puedo y no desde lo que quiero, nos llevan a complacer demasiado, ¿no? A decir que sí, a no tener voz propia, a sentirnos como personas malas por estar yendo en contra de las reglas, a olvidar rápido las ofensas y la violencia muchas veces que vivimos en nuestras familias o con nuestras parejas. Las lealtades familiares y la dependencia emocional, que para mí es exactamente lo mismo. Las lealtades familiares y la dependencia emocional es uno de los resultados que provocan las heridas, ¿no? O sea, las heridas te dicen que tú sola no vas a poder y que tú no tienes permiso de decidir lo mejor para tu vida y que tú no tienes permiso de opinar diferente y de ser diferente y que tú todo el tiempo necesitas estar preguntándole
a todo el mundo alrededor si lo que haces está bien y si lo que haces te va a asegurar el éxito o si lo que haces está aprobado por Dios, ¿no? O sea, eso es lo que ocasionan las lealtades familiares y por lo tanto esa es una manera de pensar que te provocan las heridas, o sea, que te dicen, oye, pues tú no vales, tú no tienes voz ni voto, entonces pues mejor cópiale a esa persona que está al lado de ti a hacer lo que ella diga y que te gusten las mismas cosas y que odies las mismas cosas y entonces sal a la vida y rígete por ello. Luego nos andamos quejando de por qué tenemos la vida que tenemos. Entonces, yo me doy cuenta de todo esto. Y me doy cuenta también de que muchas de mis decisiones habían sido basadas inconscientemente, en si a mi mamá le gusta o a mi mamá no le gusta. Si a Dios le gusta o a Dios no le gusta. Pero este Dios resulta que me lo inculcaron en mi familia. Entonces quiere decir que a lo que no, o sea, según mi familia, a lo que no le gusta a Dios, tampoco le gusta a mi familia. Entonces, ¿esta voluntad es la de Dios o la de mi familia? ¿No? Y yo tuve que empezarme a preguntar eso. Tuve que empezar a decir, ok, si yo tengo miedo de estar haciendo las cosas mal, fue prácticamente porque Dios en algún momento mi familia me dijo que Dios iba a castigar eso, entonces yo le creo. Pero en realidad no estoy 100% segura de que Dios lo haya dicho. Entonces, lo único que estoy segura es que mi familia me pasó esa información y yo me basé en eso y por lo tanto empecé a comportarme desde ese lugar. Y muchas veces ese lugar solo me lleva al autocastigo, solo me lleva a sentir culpa, me lleva a sentir tristeza. Entonces, es súper importante que nosotros empecemos a trabajar cuestionándonos y como que cambiando la perspectiva de decir, ¿esto es mío o esto es de alguien más? Y para ir cerrando este episodio te voy a dar 4 herramientas que te pueden ayudar a trabajar la dependencia emocional o tus lealtades familiares para que puedas recuperar tu poder como individuo, para que seas capaz de utilizar el único poder que nos dio la vida, que es la libertad de elegir lo que somos, lo que queremos, la libertad de elegir hacia dónde vamos, la libertad de elegir con quién nos juntamos, la libertad de elegir cómo vivimos. Ese es nuestro poder, el poder de elegir qué pensamos y al final la capacidad de elegir también qué queremos amar, cuáles son nuestras batallas. Eso es nuestro poder y para eso es necesario ser libres, y no somos libres porque estemos realmente atados, no somos libres por nuestra manera de pensar, porque nuestra creencia va creando pequeños espacios y pequeños hilos que van sosteniendo un mundo imaginario, y ese mundo me lleva a donde creo que puedo ir. Entonces, para yo salirme de ese mundo y salirme de esa cárcel, necesito primero dejar de pensar que vengo pegada con mi familia, que vengo pegada con la sociedad, que vengo pegada con la persona que amo, que vengo pegada con mis hijos. No venimos pegados. Entonces, desde este lugar de reconocimiento de nuestra propia libertad, porque eso es importante, que yo me dé cuenta de que la primera persona que se quita su libertad soy yo. Entonces, necesito aprender a reconocer que soy una o un individuo y que desde ese lugar tengo permiso de crear mi propio sistema de creencias y tengo permiso de crear mi propia vida y que no le debo nada a nadie y que no le debo de rendir cuentas a nadie. Y la mentira más grande, que Dios no me va a castigar, porque el Dios que castiga no es mi Dios. Tengo permiso también de elegir qué tipo de Dios va a coexistir conmigo, ¿sabes? Entonces,
es importante que primero reconozcamos nuestra propia individualidad. El famoso yo soy uno. Es verdad, todos somos amor, pero en este mundo 3D y en este mundo material somos individuos separados. Por lo tanto, es que yo puedo elegir mi propio camino. Esa es una de las claves para el éxito más grande, que les voy a subir un reel de eso, donde dice justamente, el secreto para el éxito es dejar de pensar como todo el mundo piensa, dejar de hacer lo que todo el mundo hace, dejar de hablar lo que todo el mundo dice y de repente empezar a cuestionarte qué quieres tú y desde ese lugar tomar decisiones que te lleven hacia allá y trabajar tus pensamientos que te dicen que lo que estás haciendo no está bien, va en contra de la sociedad y del mundo, porque entonces tú no puedes ser abogado de Dios y del diablo. O eres parte del mundo o estás creando tu propio sistema y tu propia vida. Entonces, bueno, estos 4 puntos nos van a ayudar a trabajar nuestra dependencia emocional y nuestras lealtades familiares. El primero es reconocer. Y uno de los ejercicios que a mí me encanta es hacerme preguntas. ¿En dónde siento que tengo lealtades familiares o dependencia emocional? ¿En dónde siento que si esta persona no hace X cosa, yo no puedo hacer X cosa? Por ejemplo, a mí me pasaba con mi expareja. Yo estaba esperando a que él llegara para poderme divertir, ¿no? O sea, para poder ser feliz. Eso es dependencia emocional, porque aparte le estamos poniendo demasiada carga a la otra persona. O que mi mamá sea como sea para que yo pueda estar bien. O que mi amiga se comporte como se comporte para que yo pueda estar en paz. No, desde ese lugar solo pienso que las personas vienen pegadas a mí y que tendrían que ser igual que yo, y eso es mentira. Entonces, el primer paso es reconocer en dónde estás teniendo lealtades familiares o en dónde estás teniendo dependencia emocional. El segundo punto o el segundo paso para trabajar tu dependencia emocional es empezar a preguntarte a reconocer tus necesidades emocionales y sobre todo es a quién se las estoy pidiendo, porque ya hay unos episodios atrás donde yo hablo específicamente de la pirámide de necesidades emocionales que tenemos todos los seres humanos, y los seres humanos necesitamos asumir 100% la responsabilidad de cubrir nuestras necesidades emocionales. Es decir, yo no le puedo pedir a otra persona que me dé la seguridad que yo necesito. Yo no le puedo pedir a otra persona que me dé el reconocimiento que yo necesito. Yo no le puedo pedir a otra persona que me dé el amor que yo necesito. Necesito ser adulta, necesito hacerme responsable y necesito empezar a dármelo yo, porque eso es el ciclo de la vida. Primero, cuando somos chicos, dependemos de nuestros papás, pero cuando vamos creciendo, así como los animales, cada uno tenemos que ser capaces de proveernos nuestra comida, nuestro sustento, nuestro amor, todo lo que necesitemos para habitar este mundo y para vivir esta vida. Entonces, el autoconocimiento, que es el segundo punto, te lleva a preguntarte qué necesidad emocional tengo, y después de preguntarte eso es ¿qué estoy haciendo yo para cubrirla? Y si no estoy haciendo nada, entonces ¿a quién se lo estoy pidiendo? Porque eso significa por qué yo no puedo soltar a esta persona o por qué yo no puedo alejarme de esta persona, porque a lo mejor esta persona me da dinero y entonces me genera esta seguridad en mí, o a lo mejor esta persona me da este amor que me hace falta y yo me trato súper mal y entonces por eso es que no lo puedo soltar, porque si él se va o ella se va, yo no tengo amor por mí. Entonces, el autoconocimiento es fundamental para trabajar tu dependencia emocional. El tercero, que tengo hasta una masterclass y que la puedes comprar porque está ahí cuando tú quieras, que es límites. Una persona no es adulta si no sabe establecer límites. Y vuelvo a lo mismo y a repetir lo que repito en cada episodio. Los límites son la manera en la que le confirmas y le avisas y le emites al otro cómo cuidarte a ti. Una relación que no tenga reglas claras
o definido no va a durar, porque va a ser, yo te dije, tú me dijiste, yo más o menos asumí, no, tiene que ser claro, puntual, punto por punto, tienes que escribirlo, esto es lo que quiero, esto es lo que puedo dar, esto es lo que no te puedo dar, esto es lo que te quiero entregar, esto es lo que no te quiero entregar. O sea, los límites es tu manifiesto hacia el mundo de cómo funcionas tú. Y cuando tú no tienes límites, cuando tú no te conoces, vas a andar haciendo cosas que ni siquiera puedes hacer, vas a andar sintiéndote abusada o, ¿cómo se dice? Como sobrepasada de lo que haces, porque tú eres la primera persona que no sabe decirle al otro cómo funcionas. Y claro, te molesta cuando los otros te dicen, oye, esto no, así en mi vida no, así en mi casa no, esto no me gusta. Entonces, aprender a colocar límites y comunicarlos asertivamente es una herramienta fundamental cuando tú quieres acabar con la dependencia emocional. No existe un ser adulto si no sabe de límites. Existen personas grandes o personas que les corre la vida en cuerpos de adultos, pero no son adultos hasta que tú no puedes decir, esto no lo hago, esto sí lo hago, yo me siento así. Por ejemplo, yo, que soy súper sensible energéticamente, yo tengo que avisarle a todo el mundo que no puedo hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque mi energía se va. ¿Y sabes qué pasa cuando mi energía se va? Me empiezo a poner de súper mal humor y empiezo a hacer un regadero y empiezo a pelearme con todo el mundo. Entonces pero la primera persona que necesita saber que me irrito fácilmente soy yo, porque mi energía... tengo una cantidad de energía limitada o soy hipersensible y entonces me toman más las interacciones. Pero eso parte del conocimiento y parte de mis necesidades, y después de que yo identifico que necesito descansar más y que necesito tener espacios de silencio y que necesito tener espacios ordenados, voy y se lo digo al mundo, necesito esto y esto y esto. Entonces el mundo me dirá, ¿puedo contigo o no puedo contigo? Pero yo no voy a andar complaciendo, porque cuando empiezo a complacer, pues entonces mi vida empieza a resultar aburrida, empieza a resultar amarga, empieza a resultar frustrante. Límites. El tercer punto es aprender a colocar límites. Y cuarto punto, que me parece también una cosa increíble, es aprender a estar sola o solo. No puedo creer que a estas alturas, en pleno 2024, la gente no sepa estar solo consigo mismo. Estar solo contigo misma es el primer paso para que te empieces a conocer, como te lo dije en el episodio pasado. No estoy hablando solo de soltería. Deja de regalar tu energía a todo el mundo y a mil cosas, y estar hiper ocupada y estar hiper social y estar para. Y recoge tu energía de lugares, de espacios, de personas, y sepárate energéticamente en una burbuja para que tú empieces a preguntarte ¿qué quiero? Y cuando te preguntes ¿qué quiero?, te haces otra pregunta: ¿para qué lo quiero? Y cuando te preguntes ¿para qué lo quieres?, te haces una tercera pregunta: es ¿qué pasa si no lo llego a tener? ¿Qué pasa si no lo llego a hacer? ¿Por qué me siento así? Cuando tú empiezas a tener una relación contigo, te vas a dar cuenta del poder que es estar en esta vida, del poder que tenemos. Pero cuando tú no, tu energía está regada, porque hay personas que literal pueden estar solas, pero están pensando en fulanito de tal. Recoge tu energía y obsérvate a ti misma, y desde ese lugar empieza a cuestionarte a ti y empieza a pensar en ti y empieza a pensar en lo que quieres y empieza a descubrirte a ti. Yo siempre les digo, tengan momentos de silencio absoluto y de contemplación, que es lo más parecido a la meditación. Pero el silencio absoluto es realmente preguntarte, conocerte, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué te hace falta? ¿Qué te sobra? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿A dónde quieres ir?
qué ya no quieres más? ¿Por qué te cansaste de esta manera cuando hablaste con esta persona? ¿Por qué? O sea, es una interacción contigo. Hay personas que conocen más a su pareja que a sí mismos. Hay personas que conocen más a sus animales que a sí mismos. Hay personas que conocen más a gente random porque los están estoqueando todo el tiempo que a sí mismos. O sea, esas personas son las personas que deciden en base a los demás, en base a si hago esto, los demás me van a aplaudir. Si dejo de hacer esto, los demás me van a hacer esto. Entonces, aprende a estar contigo y a recoger tu energía y a hacer una inmersión en ti, a estar sola. Ese es el cuarto punto que te puede ayudar a trabajar tu dependencia emocional. Y yo después, justamente en este punto, terminé estos 3 días que estuve con mi mamá y todo, terminé justamente haciendo un corte de lazos energéticos donde yo le agradecía a mi mamá por todo, donde yo le daba completamente la razón en un montón de cosas, donde yo platicaba con ella, pero a partir de ese momento yo le dije a mi inconsciente, soy yo quien va a elegir la vida que yo quiero tener. No voy a tomar en cuenta estos gustos que al final de cuentas no son míos, y a regirme por mis propias reglas. Fue un corte de lazos súper lindo, porque cuando tú haces cortes de lazos no quiere decir que no vas a volver a ver a la persona, no, pero quiere decir que ya se van a relacionar como 2 burbujas, no se van a relacionar como cacho y cacho, y entonces esta famosa teoría de media naranja y quién sabe qué tantas marihuanadas mal, entonces es prácticamente tú eres una burbuja completa, yo soy una burbuja completa, y desde ese lugar tus vínculos y tus relaciones se sienten súper ligeras. No sienten que alguien depende de ti para ser feliz ni nada de eso, o que se va a morir si tú no estás. Es como, no, yo soy una persona que sabe decidir consigo misma. Y no saben la libertad que sentí en el momento en el que hice eso. Porque vuelvo a lo mismo, no estaba yo cortando lazos en una creencia limitante, no, estaba cortando lazos en cosas que yo compartía con ella, pero que me doy cuenta de que ya no me emocionan tanto como a ella. Y que muchas veces pues eso te hace sentir mal también, o sea, el decir puta, yo ya no le quiero ir a las Chivas y ahora le quiero ir a la América, pero pues mi papá toda la vida ha sido Chivas, entonces ¿cómo le voy a hacer eso, no? Entonces es cuando tú cortas lazos y dices yo puedo irle a las Chivas y mi papá a la América o al revés, entonces, y desde ese lugar platicar y desde ese lugar estar juntos. Entonces es en ese momento en donde yo me voy a dar cuenta de que soy un individuo, que he crecido, que soy adulta, y sobre todo es en ese momento en el que me doy cuenta de que si estoy compartiendo con mi papá o con mi mamá no es porque yo dependa de ellos, sino si estoy compartiendo con ellos es porque quiero. Y no existe muestra de amor más grande que el hacer las cosas que quieres y no el hacer las cosas que debes o tienes que hacer, porque el amor es libertad. Si no hay libertad, no es amor. Y me le pueden llamar lo que sea y pueden confundir al amor con sacrificio, con... No. Si una persona está contigo porque tiene que estar contigo, no es amor, es dependencia o codependencia. Entonces, uno tiene que aprender a diferenciar y a no hacernos mensas de si estoy en este lugar por amor o por conveniencia, si estoy en este lugar porque quiero realmente o porque me conviene, por lo que me da, porque entonces ahí ya no estoy por amor, estoy por miedo. Entonces, hay que aprender a diferenciar estas dos cosas y hay que aprender a elegir siempre nuestra libertad y siempre el amor. Y una lealtad familiar o una dependencia emocional no te va a llevar a elegir eso. Y con eso, al final, lo único que vamos a decir y lo único que vamos a hacer es que si yo no estoy eligiendo desde el amor
y empiezo a elegir por miedo o por esta dependencia o por conveniencia, el resultado de mi vida va a ser una vida donde sienta que tengo lastres en todos lados, donde sienta que tenga peso en todos lados, donde me sienta atada, donde me sienta encarcelada, donde me sienta que si me muevo se cae o todo eso se viene conmigo y donde me sienta ahogada. Pero esa vida fue el resultado de yo haber elegido por miedo, de yo haber elegido por conveniencia. Entonces tengo que aprender a elegir desde la libertad y tu vida se va a empezar a sentir libre. Tu vida se va a empezar a sentir ligera porque sabes que si algo entra está padrísimo, si algo se va está padrísimo, porque sabes que si algo llega lo disfrutas y si algo se va lo disfrutas, pero ni tú te mueres ni la otra persona ni nada, ni no pasa nada, ¿ok? Solo se queda el momento de la experiencia. Entonces, yo me di cuenta de esto y después de haber hecho ese corte, sentí una relación con mi mamá súper más ligera y no saben la maravilla que es tener ese tipo de relaciones y de vínculos y sobre todo la maravilla de decir, esta es la vida que yo quiero tener, no la vida que me pasaron y que me dieron. Esta es mi vida. Así que bueno, esta es la reflexión de hoy con esos 4 puntos que te pueden ayudar a liberarte de la dependencia emocional y a recuperar el poder de tu vida. Recuerda que si quieres profundizar más en este tema, vamos a tener un workshop próximamente sobre dependencia emocional, enfocado 100% en la herida de abandono y la herida de humillación, para trabajar estos 4 puntos a profundidad y sobre todo para que tú empieces a experimentar libertad y poder en tu vida. También tenemos disponible la reprogramación de autoestima, que la puedes adquirir en este momento. Son audios que te van a ayudar en tu proceso a cambiar tu sistema de creencias y a tomar otras conductas para que tengas diferentes resultados. Y por último, recuerda seguirnos en nuestras redes, recuerda darle like, recuerda también compartirnos lo que te gusta, lo que no te gusta y lo que quieres saber para que nosotros hagamos los siguientes episodios enfocados en estos temas. Te agradezco muchísimo que estés aquí, te agradezco muchísimo el tiempo y que te hayas aventado todo este episodio y nos vemos en el próximo. Bye.